Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy en esta reflexión vamos a continuar con tratando el tema de la conversión, ¿vale? Y bueno, esa conversión a la que todos estamos llamados, que según vamos pasando pues esos momentos de nuestra vida, la conversión no termina nunca. Que no es ya me he convertido y ya siempre seré fuerte en el Señor, tendré una fe férrea en el Señor. No, según las pruebas que va poniendo la vida, los acontecimientos que van pasando en nuestra vida, pues hay veces que tenemos más fe, hay otras veces que tenemos menos fe. Es indudable que hay que pedirle todos los días al Señor que nos dé esa fe, que nos dé ese don de fe, para no dudar que el único camino es Él, que lo único que nos puede llenar es Él, y que lo único que nos puede hacer pasar esas pruebas que a veces creemos que son imposibles de pasar es Él. Había un hermano, comentándolo con él, que recibió pues eso, una profecía, y le decía a nuestro Señor: ¿te crees que yo no puedo hacer cosas imposibles? Aún después de todos los milagros que he hecho en ti, ¿sigues dudando que yo no soy capaz de hacer todo? Pues no lo olvidemos nunca. Por muy difícil que esté siendo nuestra vida, por muy difícil que vengan esas pruebas que salen de la nada, que tan pronto tenemos una vida normal, nos asaltan estas grandes montañas, el Señor lo puede hacer todo, el Señor lo puede mover todo, el Señor lo puede cambiar todo, y lo que no hay que dudar jamás es que dentro de ese movimiento que hace el Señor con nuestra vida, que a veces que se está tambaleando todo, parece que todo se tambalea, todo se cae, hay un fin que Él busca para nosotros, que es nuestra felicidad. Por muy horrible que parezcan las cosas hoy, con el paso del tiempo te das cuenta de que el Señor hizo eso porque era necesario en tu vida, porque tenía que obrar en tu vida. ¿Para qué? Para alcanzar otras cosas mejores. Es indudable que el sufrimiento está ahí, es indudable que duele pasar esos momentos, pero no hay que dudar de la voluntad de Dios, no hay que dudar de esa santa entrega que todos estamos llamados a tener con el Señor, en decir: Señor, con mis fuerzas no soy capaz, Señor, no soy capaz de cambiar nada, solo tú, Señor, puedes hacer milagros, solo tú, Señor, puedes cambiar mi vida, solo tú, Señor, puedes ordenar mi vida, y dejarnos de buscar humanamente esas ayudas, porque en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en lo humano, lo único que vamos a encontrar es decepción, lo único que vamos a encontrar es dolor, y lo único que vamos a encontrar es cosas que no somos capaces de realizar, ni nosotros, ni nuestros seres más cercanos, ni nuestras relaciones, ni nuestras familias, y confiar en ese santo abandono, en el poder del Señor, en cargar con nuestra cruz y seguirle a Él. No es que nos volvamos personas solitarias, que vivamos solamente para el Señor. También tenemos que actuar socialmente. Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras vidas, tenemos que desarrollar esa vida social, porque si no, pues llevaríamos una vida muy extraña, siendo laicos y siendo personas que pues debemos relacionarnos con ese entorno, pero ser muy conscientes que en ese entorno, que en esas relaciones que vivimos todos los días, no está la solución de nuestros problemas. Todos somos
corazones que según van pasando los años, la pureza de esa juventud, de ese ser niños, ese corazón perfecto que crea el Señor en nosotros, se va llenando de pequeños agujeros según va pasando la vida, unos más grandes, otros más pequeños, que van produciendo esas cicatrices que todos llevamos en nuestros corazones, que cuando volvemos a vivir, porque la vida al fin y al cabo es repetitiva, determinadas situaciones, esas heridas se nos vuelven a abrir, nos vuelven a sangrar y nos recuerdan cosas malas del pasado. Abandonemos ese pasado, hermanos, abandonemos ese pasado, pongámoslos a los pies del Señor y que sea Él el que sane, que sea Él el que dé esa santa unción que nos la va dando muy despacio según sus tiempos, cuando Él lo cree oportuno, ese aceite que nos da con todo su amor, que nos va purificando poco a poco, que nos va a hacer sintiendo seres amados por Él. Y bueno, tengamos esos ojos abiertos, esos oídos abiertos a cómo actúa el Señor en nuestras vidas. Y siempre pidámosle esa fortaleza, esa fe, para seguir el camino junto a Él, cargando con nuestra cruz, y vivamos felices en Él, vivamos felices en nuestro Señor, que es grande y que es todopoderoso. Convertirse es someterlo todo a Dios. A los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. Romanos 2:13. Creer en Dios y practicar actos de piedad no significa estar convertido. A veces tenemos esa conciencia y nos acomodamos sin llegar a vivir una relación plena con Dios vivo y presente en todas las facetas de nuestra vida. La verdadera conversión va mucho más allá. Convertirnos tiene como fin el que todo en nuestra vida esté sometido a Dios. Lo interno, el pensamiento, la afectividad, la psicología y lo externo, la familia, el trabajo, las amistades. Ahora bien, no se puede cambiar una actitud si no tenemos conciencia de que esa actitud es errónea. Tampoco podemos mirar para otro lado, cuando detectamos claramente algo en nosotros, que no está bien. Pero por diversos motivos no queremos afrontarlo. Tenemos que analizar que hacemos mal y profundizar en las raíces que nos empujan a hacerlo. Hay facetas de nuestra vida que no están convertidas a Dios y de las que somos perfectamente conscientes. Sin embargo, huimos de poner esto en las manos de Dios, de realizar cualquier trabajo o esfuerzo personal para cambiar la situación, o de la angustia que nos crea el sentirnos impotentes para superar nuestras dificultades. En esta categoría están, entre otras cuestiones, los vicios y las adicciones, las pasiones desordenadas, las rutinas de comportamiento no virtuosas, entre otras. Las posibles razones que hay detrás para no hacer nada son: no las consideramos lo suficientemente negativas para nuestra vida, nos proporcionan algún tipo de placer o de recompensa que no queremos que podamos obtener por medio de la virtud, o no encontramos la fortaleza o nos sentimos tan impotentes para poder cambiarlas. Lamentablemente, las consecuencias de estas situaciones son que nos provocan sufrimiento, dolor y remordimiento. Nuestra vida se envuelve en inquietud y tristeza y nos cuestionan acerca de nuestra dignidad de hijos de Dios y nos alejan de Él. La realidad de fondo de muchas de estas situaciones es la de heridas no sanadas de las que somos conscientes o que permanecen en nuestro subconsciente. Tanto en uno como en otro caso, es preciso realizar un proceso de sanación de estas heridas profundas antes de seguir luchando sobre sus efectos con mucho dolor y sufrimiento y sin recoger fruto alguno. Medios para la sanación. En este apartado profundizamos en las herramientas espirituales que Dios nos regala para manifestar su poder sanador: la oración,
personal y comunitaria, los sacramentos, especialmente la reconciliación, la Eucaristía y la unción de enfermos, y el acompañamiento a través de una comunidad. Nuestra realidad es que somos seres heridos. Todos tenemos heridas. Cada acto nuestro o de otros hacia nosotros, donde no está presente el amor, nos causa una herida más o menos grave. Estas heridas nos afectan provocándonos debilidad de espíritu, dolor, confusión, sufrimiento, tristeza, desesperanza e inquietud. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido paralizados y bloqueados simplemente porque alguien nos rechaza, nos juzga o nos desprecia, hasta incluso afectar a todas las facetas de nuestra vida? Cada desprecio, cada rechazo, cada comportamiento violento que recibimos es como un puñal que se clava en nuestro corazón. Seamos más o menos conscientes de ello. Hay que tener fuerza interior y el corazón misericordioso de Jesús para que tanto odio como recibió en su pasión no haga mella en su interior, incluso le permita empatizar con sus agresores, comprender su ignorancia y suplicar al Padre por ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No suele ser el caso. Nosotros somos débiles y frágiles y necesitamos la fuerza y el amor de Jesús para sanar las heridas y que nos permitan, como a Él, comprender, aceptar y perdonar. Dios desea sanarnos. Pero para vosotros, los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia, con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Todo encuentro con Dios sana. Esta es su esencia. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Ponernos en la esfera de actuación de Dios, acercarnos a Él de mente, corazón y espíritu, es la forma más eficaz de ser alcanzados por su gracia sanadora. El ejemplo que mejor lo ilustra es la hemorroísa, que se sanó al tocar su manto. Marcos 5:25-29. En este caso, la fuerza poderosa de Dios sanó su mal sin que la voluntad de Jesús actuara. Sin embargo, no siempre Dios nos sana en el sentido de eliminar por completo una enfermedad, sino que realiza otro tipo de sanación espiritual. En estos casos, la enfermedad es un vehículo que nos introduce en el misterio del sufrimiento redentor. El sufrimiento redentor es una identificación con el sufrimiento de Cristo en la cruz, y es lo que experimentan personas que a través de una enfermedad sienten que son llamadas a sufrir por el bien del reino o por su propio fortalecimiento espiritual. Ante la conciencia de debilidad que toda enfermedad provoca, me hace feliz sufrir por vosotros, tal como estoy sufriendo ahora, y en mi propio cuerpo hago lo que puedo para suplir todo lo que todavía debe ser sufrido por Cristo, por el bien de su cuerpo, la Iglesia. Colosenses 1:24. En esta situación, la aceptación positiva del sufrimiento es una actitud de fe y no es una resignación pasiva. Sufrimiento y alegría no son incompatibles. Aquellos que aceptan el sufrimiento en fe y acogen su enfermedad, descubren que pueden estar acompañados por una profunda alegría en el espíritu y crecer en santidad a través de ella. La actitud del enfermo. Actitud que se resume en una sola palabra: fe. Fe es todo lo que necesitamos. Es esa certeza interior que nos lleva a dos conclusiones: que las mejores capacidades humanas son limitadas y necesitamos a Dios, y que Dios tiene poder y fuerza para sanar nuestras vidas. En lo concreto y encarnado, esta fe se traduce en perseverancia y predisposición, siendo la perseverancia la voluntad firme de acudir al encuentro del Señor en oración, los sacramentos, el acompañamiento, etc., por encima de nuestros estados de ánimo, apetencias y deseos, y de las trabas humanas que nos presentan, compromisos, obligaciones o actividades mundanas. La predisposición. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús,
Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Marcos 5, 25-29. Hay que acudir ante el Señor con la fe expectante de esta mujer. Ella pensó: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Lo hizo y quedó sana. De nada vale acercarnos con perseverancia a Dios si nuestro espíritu no está convenientemente preparado. Imaginemos que vamos a ir a una entrevista de trabajo, a una reunión muy importante, a una celebración especial o a una cita con alguien muy querido por nosotros. Seguro que nos ponemos nuestra mejor ropa, estudiamos o repasamos muy bien lo que se va a tratar y preparamos a conciencia el encuentro. No nos perdonaríamos que algo fallase por nuestra falta de atención o preparación. También los encuentros con el Señor hay que prepararlos bien, no con rutina o suficiencia, como si no le diéramos valor a lo que va a pasar. La preparación es la clave para la predisposición. Así lo pensó Zaqueo cuando decidió subirse a un árbol, Lucas 19:2-9. De no hacerlo, Jesús nunca hubiera reparado en él. Prepararnos es orar antes de los momentos importantes de encuentro con Dios. Pedir a nuestra Santísima Virgen María su intercesión. Reflexionar sobre la vida de Dios en nosotros, sobre el inmenso privilegio de conocerle y de haber experimentado su bondad y misericordia. Hacer un acto de fe en su poder y una acción de gracias por la convicción que tenemos de que Él va a actuar antes de que actúe. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Juan 11, 41-42. La falta de fe es un hándicap para la sanación. La palabra lo atestigua en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Necesitamos tener fe, no tanto en lo que se va a producir, que es la sanación concreta que esperamos, eso solamente lo sabe Dios, sino en el que tiene poder para sanar, liberar y transformar nuestro ser en cualquier momento. ¿Cuántas cosas se sanarían en nosotros simplemente por ser conscientes de que Dios sana y acercarnos a Él con fe y confianza ilimitadas en su poder? Es la fe que mueve montañas, de la que tantas pruebas tenemos en el Evangelio. La de los ciegos que saltan al camino chillando y clamando: Hijo de David, ten compasión de mí. Mateo 20, 30, 34. La de Zaqueo, que se sube al árbol para poder encontrarse con Jesús. Lucas 19, 2-9. La de los amigos del paralítico, que abren un agujero en el tejado para poner al enfermo delante de Jesús. Jesús se admiró de su fe. Lucas 5, 18, 25. La del centurión, que no necesita que Jesús se acerque a su criado, que solo con él lo manifieste de palabra quedará sano. Lucas 7, 1, 10. La de Jairo, el jefe de la sinagoga, que al ver a Jesús se arroja a sus pies y le suplica con insistencia que salve a su hija, que está a punto de morir. Marcos 5, 22, 23. Todos ellos tienen en común dos actitudes: creen en el poder de Jesús y buscan con ahínco ese encuentro sanador. El que no espera nada, rara vez recibe algo, porque nuestra apertura es la puerta que abrimos a Dios para que entre con poder en nuestras vidas. A veces nuestra falta de disposición se debe a nuestra vida desordenada y confusa, que nos agobia y nos angustia. Las prisas de la vida hacen que nuestra mente esté llena de ruidos y distracciones. No estamos en lo que tenemos que estar. A que esperamos manifestaciones concretas, acordes a nuestros deseos y experimentar fuertes sentimientos. A que no entendemos que Dios, en la mayoría de las ocasiones, nos sana silenciosamente y sin violentar nuestra psicología. Muchas veces hemos comprendido que Dios nos ha sanado porque observamos en nosotros como sentimientos negativos hacia situaciones o personas cómo desaparecen o se atenúan, porque encontramos facilidad en hacer cosas que anteriormente nos costaba un mundo, porque sentimos fortaleza y disposición de ánimo hacia situaciones con las que nos costaba enfrentarnos anteriormente.
Esta constatación en nosotros de su obra de sanación es la que nos tiene que alentar a esperar siempre todo de Dios. Aunque no lo veamos o no lo sintamos, sabemos que Él está actuando siempre. Dios nos invita a esta predisposición, a estar totalmente preparados para ese encuentro íntimo con Él, como Jesús nos describe en la parábola de las vírgenes previsoras, Mateo 25, 1-12. No nos olvidemos de todo esto, hermanos. Confiemos siempre, siempre en el poder de Dios. Confiemos que Él es grande, que Él es todopoderoso. No nos dejemos llevar por nuestra vanidad, pensando en que nosotros dirigimos nuestra vida, somos capaces de hacer lo que nos apetezca hacer, que nosotros somos capaces de sanarnos a nosotros mismos, que nosotros con nuestras seguridades somos capaces de llevar una vida perfecta y, ante todo, según sea nuestra situación personal, pongamos siempre dentro de esa situación personal como primero a nuestro Señor. Todas las relaciones, todas las interacciones humanas que hagamos, debemos tener presente que lo principal, antes que todo lo demás, es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, que nos guían por ese camino estrecho que es nuestra vida. Aprendamos a confiar, aunque no veamos con nuestros sentidos, pero sí sintamos en nuestra alma que Él está con nosotros, que vamos de su mano, que tenemos un Dios vivo que nos acompaña, que tenemos un Dios vivo que nos quiere y que desea que seamos felices. Aunque todo sea oscuro, el humano, Él quiere que seamos felices, que vivamos felices, que nos da un día más para vivir, para que nos sintamos abrazados por el amor del Padre, que es nuestro Creador, y sentirnos hijos de Dios.